Bueno, buenas tardes a todos desde la Casa Dret en Barcelona y bienvenidos a la quinta edición de Sefer Barcelona, el Festival del Libro Judío. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña hoy aquí, gracias a todo el equipo de Sefer que hace posible este festival, en especial a su coordinadora Barta Sokolovic y a Marcelo Dina, director de Mosaica, quien además nos ha ofrecido este elegante hilo musical para estos minutos de espera. También aprovecho para dar las gracias a nuestros sponsors, el Ayuntamiento de Barcelona, Club Editor, la Fundación Schusterman, Arti y la Universidad de Barcelona. Mi nombre es Víctor Sorensen y hoy tengo el gran placer de presentaros al doctor Francisco del Río. Y os puedo avanzar que no solamente es un lujo leerle, como veréis también es un lujo escucharle. Junto a él nos adentramos en un ámbito tan complejo como fascinante, no falto de controversia, como es la cábala de la mano de esta publicación, textos de la tradición cabalística judía, editada por Tritemio, donde el doctor del Río, además de coautor, junto a Adelina Millet y Eulalia Bernet, ha sido el coordinador y editor. Unas breves palabras sobre el doctor del Río antes de empezar, para aquellos que no lo conozcáis todavía. Es nacido en Toledo. El doctor Francisco del Río estudia en Madrid y en Roma. Actualmente es profesor de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, donde enseña hebreo, dialectos literarios arameos y semítica comparativa. El estudio de las conexiones entre las lenguas, las culturas y las religiones en el cercano Oriente constituye el núcleo de su investigación y producción académica. Especialista en arameo, el doctor Francisco del Río ha estudiado la influencia que esta antigua lengua tuvo sobre otras como el hebreo y el árabe. Y durante 14 años, nada más y nada menos, trabajó en Alepo, en Siria, buscando y catalogando manuscritos orientales. Como profesor investigador, ha sido invitado por diferentes universidades, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Princeton o, como mencionaba anteriormente, la Universidad de Alepo. Es autor de un gran número de libros y artículos y en el año 2015 recibió el premio a la mejor investigación científica de parte de la American Association for the Study of the Middle East and Africa. Actualmente su labor se centra en la recopilación de información fáctica sobre la existencia durante los siglos V al XI de observadores cristianos de la Torá, incluso de comunidades judaizantes en la Siria, Palestina, Transjordania y Arabia. Doctor Francisco del Río, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar con vosotros y muy agradecido también de que me hayáis invitado, ¿no? Que Mosaica me haya invitado pues para presentar este curioso libro, ¿no? Creo que Pues por- gracias a ti. Me permitirás que te tutee, Paco. Claro, Oye, que sí, debo confesar que para mí es una presentación muy especial, ya que además he tenido el gusto de ser alumno de Paco y ha sido una verdadera fuente de inspiración. bueno, y para mí ha sido un gusto tenerte de alumno también, ha sido mutuo. Y me alegra volver a verte otra vez, o sea que, por supuesto. Igualmente, igualmente. Pues antes de darte la palabra y empezar en sí esta conferencia, me gustaría empezar felicitándote por esta publicación y agradecerte sinceramente que estés con nosotros hoy aquí. Desde hace tiempo teníamos ganas de presentar algún título relacionado con la cábala en el marco de este festival, pero la verdad es que publicaciones como esta no abundan, ¿no? Especialmente por el carácter divulgativo que tiene, que ofrece desde una perspectiva crítico-histórica, académica, desde las fuentes del desarrollo cabalístico, sus influencias, pasando por los textos fundacionales y principales, presentando a la vez contextos históricos y culturales, ¿no? Además, en cada capítulo el libro ofrece una selección de textos de las obras que se están presentando y comentando que permiten acercarnos lo suficiente para darnos una idea del sabor de la cábala y sobre todo de su complejidad, ¿no? Igualmente, con este libro, con este fin, el libro ofrece una introducción al alefato, así como un vocabulario básico y una muy interesante bibliografía para aquellos que quieran zambullirse en profundidad en las arenas movedizas del ámbito especulativo esotérico judío, ¿no? El recorrido es sinuoso y nos llevará desde el
judaísmo postexílico de época helenística, haciendo importantes paradas en la Edad Media, ya que será a partir del siglo XIII cuando esta literatura cabalística comienza a acelerarse y tomar la forma de lo que conocemos hoy como cábala, ¿no? Como decía anteriormente, este libro nos permite acercarnos a un tipo de literatura de muy difícil acceso. Y solo para ponerlo en contexto, para aquellos que quizás estéis menos familiarizados, y si consideramos, por ejemplo, el Talmud, nos encontramos de entrada con dos grandes retos en dos niveles, ¿no? Para acceder a su estudio. En primer lugar, el lenguaje, la mezcla de hebreo y arameo que desafía incluso a aquellos que tienen un dominio completo del hebreo moderno. Después, la argumentación, nos encontramos con un estilo de argumentación no lineal, lleno de preguntas, réplicas y constantes empujes retóricos que pueden desorientarnos muy fácilmente. Y por otro lado, el contenido, ¿no? Hablando del Talmud, pues las preocupaciones que se presentan pueden resultarnos muy poco próximas, ¿no? Incluso temáticas en las que podríamos sentirnos más familiares, y aquí pienso, no sé, conceptos como el Shabbat o la Tzedakah, rara vez se discuten y analizan en los círculos contemporáneos con el tipo de profundidad que se encuentran en un pasaje talmúdico. Y después de todo esto se nos presenta la cábala como una vuelta de tuerca añadida con un mensaje pretendidamente oculto y misterioso, ¿no? La semana pasada, comentando esta presentación de una forma muy despreocupada con el doctor Francisco del Río, bueno, que nos reíamos definiendo la cábala, bueno, él de una forma muy original y, en mi opinión, muy reveladora, algo así como la cábala como la deep web del judaísmo, ¿no? Ahora sí, Paco, te doy la palabra. Tenemos aproximadamente unos 50 minutos. Si te parece bien, vamos a dejar un buen tiempo para las preguntas del respetable, al cual animo a proponer preguntas a lo largo de toda la sesión en el chat de esta plataforma Zoom. Yo me encargaré de hacérselas llegar a Paco y pediros que durante la sesión mantengáis los micrófonos silenciados. Y nada, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Aconsejaros que utilicéis la vista del hablante, que es esta casilla arriba a la derecha, para una mejor experiencia de visualización de esta presentación. Así que, sin más, Paco, te doy la palabra y gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Bueno, de nuevo, gracias. Más interesante de lo que yo pueda decir, creo que son las preguntas que el respetable, como dices tú, puedan hacer y podamos establecer un diálogo. Y bueno, a mí lo que sí me gustaría es presentar este libro en su contexto, ¿no? Pensando un poco esta mañana, pues, cómo podríamos definir el judaísmo o con qué frase se podría definir un poco la esencia del judaísmo, cosa que es bastante complicada. Pienso que el judaísmo se podría definir perfectamente por las 5 primeras palabras de un tratado de la Mishnah que se llama Pirkei Avot, que empieza Moshe Kibel Torah Misinai Umsara. Moisés recibió la Torah del Sinaí y la transmitió. Es decir, quizá de esas 5 palabras me quedaría con la última, y la transmitió. Es decir, el judaísmo se basa sobre todo en una transmisión de la Torá. No voy a entrar en este concepto que probablemente muchos de vosotros conocéis, que es el concepto de la transmisión. Moisés recibe la Torá en el Sinaí para el judaísmo y el judaísmo, el auténtico, el verdadero judaísmo entiende que la verdadera transmisión no es solo la transmisión escrita de un libro, de un tocho, que uno puede comprar en una librería y que cualquiera puede apropiarse, sino de la transmisión viva que unos se van pasando a otros a lo largo de la historia. Hay una frase del Talmud que dice, ¿cómo reconocer al verdadero pueblo de Israel? Dice, pues no por la Torá escrita, sino por la Torá oral, ¿no? Por la Torá que se transmite oralmente. Claro, esto da mucho juego, porque esa Torá oral, que bueno, de alguna manera pues son todos los preceptos que encontramos en una obra que conocemos como la Mishnah y luego el Talmud, también es, en cierta medida, pues esa transmisión esotérica de la Torá. Es decir, la Torá como algo que no es solo evidente, sino es esotérico. Una cosa que diferencia al judaísmo también, probablemente del cristianismo, incluso del islam actual,
aunque tiene algunas vertientes que no, pues es que en el judaísmo convive con cierta normalidad, pues digamos, el aspecto esotérico, oculto, iniciático, con lo que sería, pues digamos, el judaísmo estándar. Y esto es algo también muy interesante, ¿no? De hecho, la palabra cábala en hebreo, bueno, en realidad es una palabra de origen arameo, pero es una palabra que pasa al hebreo, lo que significa es recepción de esa transmisión. Es decir, eso es la cábala. La cábala es la recepción esotérica de algo que Moisés recibió en el Sinaí y que no está, por así decirlo, del todo dicho en el texto escrito. ¿Vale? Claro, esto es muy complicado porque después toda la literatura cabalística pues ha dado lugar primero a mucho interés en Occidente. Pensad que hay también una cabalística cristiana que surge a partir del siglo XVI, sino que ha dado también a mucha curiosidad, ¿no? Es decir, pues el tarot de la cábala, los misterios de la cábala, ayúdate con la cábala. Vais a cualquier librería esotérica y encontráis mucho material cabalístico bueno, de poca calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es un poco como la hamburguesería barata de la literatura cabalística, lo que se puede encontrar allí. Lo que queríamos un poco hacer con este libro era no volver a traer de nuevo textos que han sido traducidos y que son conocidos, sino poner esos textos en su contexto. Es decir, bueno, hay una serie de textos, como nos suenan como el Zohar o como el Sefer Hayetzirah, o textos que aparecen en el Talmud o en las obras rabínicas, o textos posteriores que son conocidos y que se pueden encontrar, sino intentar que el público pueda entenderlos. O sea, tú has utilizado antes una expresión, Víctor, que es como has dicho, la divulgación de la cábala, ¿no? Bueno, esto es algo así, esto es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Es como decir, no sé, no sé, filatelia sirio-babilónica. Son cosas, es decir, es algo que es absolutamente contrario en sí mismo como palabras, ¿no? La cábala es todo lo contrario a la, digamos, a la divulgación. Entonces, lo que hemos pretendido con estos textos que aparecen en el libro es fundamentalmente intentar explicar el contexto en el que están escritos e intentar explicar su significado. El libro concretamente, bueno, pues entonces se divide en 7 capítulos y quizá para mí, de todos los capítulos, el más interesante de todos es el primero. Hay un capítulo que trata de la época precabalística, es decir, la apocalíptica y la literatura helenística. Hay un segundo capítulo que habla de la precábala en la literatura rabínica clásica, es decir, qué textos son de alguna manera los que sirven para poner las bases para lo que luego va a ser la cábala clásica. Después el famoso libro de la creación, o Sefer Yetzirah, que también ha sido traducido, hace poco ha sido traducido al catalán por Manuel Forcano, pero existen otras traducciones y se puede colocar completo porque es muy chiquitito, es un libro muy corto. La cábala en Provenza, la escuela cabalística de Girona, todo lo que es la cábala en Cataluña, un capítulo concreto dedicado al Zohar, quizá la obra cumbre o más conocida del género cabalístico, y después el desarrollo de la cábala cabalística, que es también lo que más interesa a algunas personas. Es decir, ¿cómo me puedo hacer un golem pues para no trabajar demasiado, ¿no? O cómo puedo hacer un conjuro para matar a mi enemigo, o un pulsa dinura, o cosas de este tipo tan raras, ¿no? Que también forman parte de un cierto tipo de cábala no tan marginal como pensamos y que funciona también dentro del judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, el libro fundamentalmente intenta acercar estos textos extremadamente complicados al público, sobre todo con una introducción y con una explicación de los mismos, y también creo que es bastante valioso el vocabulario final. O sea, el lenguaje cabalístico es un lenguaje, dentro del hebreo, es un lenguaje complicado,
y hemos intentado también escoger los términos más importantes dentro de lo que es la cábala, para que el lector pueda de alguna manera entender pues, las claves de ese lenguaje. Una cosa, digamos, o un aspecto del libro al cual no hemos querido renunciar es a las lenguas originales. Los textos cabalísticos están en hebreo y una buena parte de ellos están en arameo rabínico. Por ejemplo, el Zohar está escrito en una especie de arameo cutre rabínico que servía pues, para darle un tono antiguo, ¿no? Una pátina antigua. Hemos querido de alguna manera, pues al menos en los términos más importantes, pues no renunciar al hebreo y al arameo. Que los lectores puedan ver las letritas, aunque no sepan exactamente qué significan o qué son, y puedan disfrutarlas. Es decir, no renunciar a eso. Creo que quizá las aportaciones más importantes del libro son, por lo tanto, las explicaciones, más que los textos. Al final, la elección de los textos de un corpus tan grande como es el corpus cabalístico siempre resulta complicado. Hemos intentado escoger los textos más bellos y los textos también de alguna manera más curiosos para el lector. Y por otra parte, también creo que lo más importante del libro, o lo más novedoso quizás, es todo lo que es la introducción que relaciona la cábala con pues, todo un movimiento que está relacionado con la época helenística. Es decir, al final la cábala no es algo original del judaísmo. Lo que es la gematría, es decir, el contar las letras y darles valor numérico, estaba ya en Fenicia. Y algunos elementos que aparecen de esa interpretación esotérica de los textos de la Torá aparecen ya en autores griegos como Filón de Alejandría u otros autores, incluso en el mismo Qumrán. Por tanto, hemos intentado colocar también este tipo de textos para, de alguna manera, que el lector vea que la cábala es un fenómeno que al final está relacionado con la filosofía medio platónica, que es propia de la época helenística, y también con todos los movimientos neoplatónicos, filosóficos de la antigüedad tardía, que van a impactar de una manera tan impresionante en Europa y que van a dar lugar a fenómenos tan curiosos como las catedrales góticas o los libros cabalísticos. Al final, los libros cabalísticos y las catedrales góticas son son dos fenómenos que dependen de una misma tradición filosófica, que es el platonismo y esa idea de que la divinidad, al fin y al cabo, es incognoscible, pero puede ser cognoscible por sus emanaciones. Creo que, bueno, de alguna manera creo que estos son los aspectos más importantes del libro. Me imagino que con lo que he dicho algunos habrán quedado asustados, ¿no? Diciendo, madre mía, madre mía. No, bueno, creo que no es tan difícil de leer y de entender si uno tiene una cierta cultura de lo que es el judaísmo y, bueno, va siguiendo un poco las explicaciones. No es un libro novedoso desde el punto de vista, repito, de los textos que ya han sido trabajados. No pretende ni mucho menos ponerse a la altura de los grandes estudiosos de la Cábala, faltaría más, es decir, de ninguna manera hemos pretendido nada semejante. Lo que intentamos es que el gran público pueda de alguna manera beneficiarse de esto también. Dentro del mismo ambiente judío hay mucha gente que no conoce todo lo que es la cábala. Muchas veces está todo lo que es la disertación y la especulación cabalística está reservada a algunas comunidades pequeñas, a veces apartadas, con unas determinadas características y queda la gente un poco fuera de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es quizás lo más importante del libro, ¿no? No sé si tampoco quiero hablar mucho porque preferiría sobre todo que la gente preguntara si tiene algo que preguntar o comentar, o tú mismo, Víctor, si tienes algo que decir. Pues sí, sí, la idea es crear este diálogo, Paco. Invitamos a todo el mundo que quiera proponer preguntas que lo haga a través del chat. Em,
quizás empezaría preguntándote si nos podrías esbozar un poco, tal como hace el libro, la evolución del desarrollo cabalístico, ¿no? Porque, como decías, este primer capítulo, que es de hecho tuyo, que presenta un poco las influencias, que quizás podemos entrar un poco más tarde en ello, creo que es muy revelador en el sentido desde dónde bebe y de dónde surge este fenómeno. Pero también esta evolución hasta llegar al desarrollo más contemporáneo, que al final del libro también lo dividís entre las diferentes tipos de cábala Claro. que se desarrollan, ¿no? O sea, bueno, yo creo que al final, es decir, la cábala es el resultado de un tremendo aioli ahí de cosas mezcladas que todas juntas forman después un producto rico, ¿no? Realmente el judaísmo que nace en Babilonia y que después se desarrolla durante la época persa y durante la época helenística, lo que hace es coger y beber pues, de la cultura que tiene alrededor, como a día de hoy se hace, es decir, eso no es nada nuevo. Y el judaísmo de la época griega, después de Alejandro Magno, es un judaísmo que coge con mucho gusto pues todo lo que se refiere a la cultura helenística. Los griegos tenían un problema gordo cuando tenían que intentar entender, sobre todo ya en una época donde su pensamiento se había ido más, como repito, pues hacia lo platónico, hacia la especulación más seria, tenían un serio problema para entender sus textos referidos a los dioses, ¿no? ¿Cómo es posible que Zeus, siendo el dios supremo, etcétera, hiciera las barbaridades que hacía, que estaba todo el día de parranda, etcétera? Cómo los dioses muestran esas envidias y esas luchas y esas actitudes tan bajas, ¿no? Bueno, y se empieza a desarrollar muy pronto pues una literatura que intenta de alguna manera entender esos textos de una manera, en primer lugar, alegórica y después esotérica. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de intentar, no hay manera de coger esos textos de una manera adecuada. El judaísmo entiende que sus textos también pueden ser leídos primero de una manera alegórica y de una manera esotérica. Y el esoterismo funciona muy bien dentro del judaísmo. ¿Qué significa esoterismo exactamente? Significa un conocimiento que no todos tienen, que está reservado a unos pocos. Es decir, mientras que la lectura del texto sagrado puede leerla todo el mundo y la interpretación común se hace a todo el pueblo, solo algunos pocos elegidos tienen la capacidad de entender el sentido profundo de ese texto. Esto ya lo inventan los griegos. ¿Entendido? Aquí es donde empieza de alguna manera el germen de lo que va a ser la cábala. Por otra parte, si el texto explica que todo fue creado por medio de la palabra, es fácil entender que si yo domino la palabra también puedo crear cosas. Esto, junto con toda la especulación numérica que viene ya desde las escuelas pitagóricas griegas y que pasa también por diferentes movimientos mediterráneos, como por ejemplo en Fenicia, etcétera, pues esto el judaísmo lo acoge con mucho gusto, por decirlo de alguna manera. Esto mismo, después de haber sentado las bases de interpretación de los textos sagrados que se desarrollan a lo largo de la época rabínica, produce pues una serie de libros y una serie de documentos que dan lugar a lo que nosotros tenemos a día de hoy, por decirlo de alguna manera. Quizá explicarlo en pocas palabras es un poco complicado, ¿no? Y sobre todo, bueno, después va a haber muchos movimientos diferentes. Por ejemplo, la pregunta de si se puede utilizar la cábala para hacer cosas prácticas, ¿no? Y ya no te digo nada en la zona askenazi, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Donde se desarrollan también este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, es lo que puedo decir respecto a esto, así en dos palabras, ¿no? Sí, sí, no, no, realmente el trabajo de condensación aquí es ciertamente complicado. Quizás vamos a ir haciendo referencia a algunos o algunas obras o algunos aspectos más particulares también para permitirte
Sí, darle un giro, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de estas primeras influencias y de este primer capítulo, ¿no? Quizás sería interesante ver, por ejemplo, porque sale nombrado también, además de los textos apocalípticos sí, de la literatura judía, pues la literatura helenística, pero también nombras, por ejemplo, los textos de Qumran, ¿no? sí, Que me parece que este caldo de cultivo pues realmente bebe de muchas influencias y muchas tradiciones, ¿no? Es un crisol que prepara el terreno o abona un terreno para que en la Edad Media surja un desarrollo cabalístico de una forma diferente. sí. Bueno, sí, es decir, hay algunos conceptos que son comunes. Por ejemplo, en Qumran se desarrolla mucho un concepto que es el concepto de la luz y las tinieblas, ¿no? La lucha de la luz y las tinieblas, un concepto que está ampliamente desarrollado en la Cábala. Muchos libros cabalísticos se llaman el libro de la luz, el libro de la claridad. Esto se repite una y otra vez dentro de lo que es la Cábala, ¿no? Y por otra parte, pues la Cábala, sobre todo la Cábala que se desarrolla a partir de Luria y Cordovero y todos estos en el siglo XVI, es una Cábala que lo que intenta sobre todo es pues, purificar el mundo pues, de la maldad, de esos elementos que pertenecen al lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, ¿no? El lado oscuro que debe ser purificado y debe ser limpiado por medio de nuestro esfuerzo. Es decir, estos elementos que están desde el principio en comunidades tan extrañas como la comunidad de Qumran son elementos que después se vuelven a desarrollar otra vez en la Cábala. O sea que no son elementos en el sentido antiguo, ¿no? La numerología, por ejemplo, también. Es decir, hay muchos. Y la responsabilidad personal a la hora de ayudar a que el lado bueno venza sobre el lado malo. Es pura guerra de las galaxias. Y después, siguiendo un poco, ¿no? Al principio en el libro se presentan estas diferentes fuentes. Sí, En los capítulos centrales pues se hacen análisis de las obras principales o fundacionales de lo que conocemos como Cábala ahora, ¿no? Y quizás me sí, gustaría preguntarte por la que es considerada la obra más importante, que es el Zohar, sí, que es este inmenso comentario esotérico a la Torá, porque sí, ya existen desde de entrada diferentes tradiciones sobre su autoría, ¿no? Entonces, sí. quizás si pudieras ofrecernos algo de luz al respecto, Paco. Bueno, con respecto al Zohar, pues ya sabéis, la tradición judía dice pues, que el Zohar lo escribió un rabino tanaíta, Simón Bar Yochai, y que, bueno, pues este rabino escribió montones de volúmenes que abandonó en una cueva y, bueno, pues después fueron descubiertos solo unos pocos de esos volúmenes, ¿no? En realidad sabemos a día de hoy que el Zohar es un libro, bueno, en realidad son muchos volúmenes, que lo que intentan de alguna manera es, como tú bien has dicho, es hacer un comentario esotérico a la Torah utilizando pues las parashas, ¿no? Las parashot de cada día de la lectura de la Torah en ese territorio concreto, ¿no? Entonces, él intenta imitar de alguna manera los modos en los cuales está escrito el Talmud. Por eso el Zohar está escrito en arameo, pero está escrito en un arameo muy particular, un arameo rabínico muy particular. E intenta, de alguna manera, pues explicar cómo, bueno, pues explicar lo que es la Torah utilizando siempre métodos esotéricos. Por eso es muy interesante el diálogo entre las letras del alefato hebreo, pues cuando explica el primer capítulo del Génesis, ¿no? Cómo se van llamando a las letras del alefato y cada una pues va respondiendo y cada una va diciendo pues lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es decir, hay algunos elementos del Zohar que son puramente especulativos y hay otros también que lo que reflejan es las prácticas judías medievales que incluyen también algunos aspectos relacionados con la magia o incluso con la superstición.
En el Zohar, por ejemplo, aparece un elemento muy curioso que es lo que hacían los judíos sefardíes españoles en la Edad Media con sus uñas, que las enterraban o las escondían para que nadie las cogiera. Y esto aparece ya en el Zohar, porque hay que hacerlo así, ¿no? Eh, y después, claro, a los conversos en el siglo XVI se les pillaba porque cuando se cortaban las uñas las escondían. Esto ya aparece en el Zohar como una tradición y explica por qué debe hacerse así. Es decir, muchas prácticas judías extrañas para aquellos que no son judíos aparecen explicadas también y por qué en este tipo de libros, ¿no? Es una obra inmensa, ha sido traducida en su totalidad al castellano y a otras lenguas, pero con cierta dificultad. Las traducciones no son muchas veces todo lo buenas que desearíamos, pero bueno, realmente está al alcance de muy pocas personas, no solo por la lengua, sino también por los contenidos. ¿Eh? Esto es lo que podría decir. También el libro al final tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un conjuro, hemos introducido al final del libro un conjuro para matar a Hitler, ¿no? Utilizando la cábala, ¿no? Entonces, hay determinados elementos, o cómo hacer, por ejemplo, un golem, ¿no? Hemos puesto una fórmula para hacerte un golem, ¿no? Cómo también muchas veces, digamos, el poder que tienen las letras de la Torá te permiten crear o destruir cosas. Bueno, esto es un poco también lo que hemos intentado plantear, ¿no? Como un abanico completo de diferentes posibilidades que da este tipo de trabajo cabalístico, ¿no? A ver, realmente desde una visión pues poco familiar como la mía con la cábala, ¿no? Pues haciendo cita este texto donde aparecen las letras del alefato, realmente negociando con la divinidad por su posición en el primer libro de la Torah, pues es realmente único, ¿no? Es diferente y sobre todo muy diferente a la visión más tradicional del judaísmo. Si te parece bien, Paco, voy a lanzarte algunas preguntas Sí. del público. Os voy a leer, por ejemplo, antes de eso, os Por voy a leer, favor, por por favor. ejemplo, el conjuro para matar a Adolf Hitler, que es cortito, os lo leo, por ejemplo, ¿no? Para que tengáis algún ejemplo así, a ver, por ejemplo, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí. O el del golem, a mí me da igual. ¿Qué preferís, un golem o matar a Adolf Hitler? ¿Qué Bueno, yo creo que las dos pueden ser muy relevantes hoy en día. No sé Mira, si tienes que advertir a la gente que no pruebe a hacer eso en casa, no, claro. Paco. Vale, dice, por ejemplo, para mi querido amigo, esto es una carta, ¿eh? Para mi querido amigo, el temeroso de Dios, confiable, honesto y sabio, Rabí Eliyahu Abraham Mizrahi, que Dios lo sostenga y lo guarde. El primero de los 613 mandamientos es el mandato de ocultar la memoria de Amalek, cuyo nombre y memoria queden ocultados. Por lo cual te envío 3 conjuros eficaces para matar al perro estúpido que desea exterminar a todo el pueblo de Israel, a fin de seguir el mandamiento que dice: si un hombre viene a matarte, álzate y mátale tú antes, según dice el Talmud de Babilonia. Estos son los conjuros. Deberá tomar un gallo blanco al que se le haya llamado con el nombre del malvado Adolfo Hitler y criarlo en casa durante 3 semanas, es decir, 21 días. Luego lo degollará sobre una corriente de agua y dirá 7 veces: como yo degüello este gallo, que Adolf Hitler, el jefe de los alemanes, sea degollado por Samael. Amén. Otro, escribe estos nombres sobre un trozo quemado de cal: Aniel, Lehabiel, Zenoiel, Abahiel, Yehoel, Mesiel, bueno, un montón de nombres. Los serafines que se mantienen erguidos por encima de él, que ellos destruyan al malvado Adolf Hitler, el jefe de los alemanes. Que su nombre sea borrado. Entiérralo en una tumba antigua. Probado. Otro más, comprar un gallo durante 9 días, debe guardarlo en casa y llamarlo el Hitler. Debe estar en el polvo, metido dentro de una olla de barro, mientras dice: como he enterrado este gallo, así he enterrado al malvado Adolfo Hitler, jefe de los alemanes. Bueno, es decir, es un ejemplo, ¿no? El texto va siguiendo y va explicando cómo tienes que utilizar las letras, etcétera, para conseguir que tu conjuro sea eficaz. Como estos hay otros, este es el último que hemos puesto. Perdona, era sencillamente un ejemplo, ¿no? De los muchos textos que hemos puesto.
Vale, no, como se comienzan a acumular preguntas, las voy a ir lanzando, Paco. La primera que nos llega es de Ángel García y pregunta, no sé si, a ver qué ducho te ves en esta, ¿cómo llega Pico de la Mirándola a la Cábala y cómo influye este en el neoplatonismo florentino? Gracias. Pues, Ángel, me has pillado concretamente con Pico de la Mirándola, no sabría decirte. Lo que sí puedo decirte es que sí que es cierto que el interés por la cábala judía aparece en la Europa renacentista, bueno, sobre todo por la proliferación de los estudios hebreos y también en parte por la conversión de algunos judíos o de muchos judíos al cristianismo. Entonces sí que hay un desarrollo importante de especulaciones cabalísticas dentro del cristianismo renacentista y posrenacentista. El problema, pues que en el cristianismo toda esta especulación cabalística es como una especie de pegote añadido, porque no existe una tradición esotérica. La tradición esotérica dentro del cristianismo es aniquilada, por decirlo de alguna manera, muy pronto, y quizá hubiera tenido algún desarrollo en el gnosticismo, pero luego desapareció, y por lo tanto no tiene más continuación. De todas maneras, si te interesa, podemos buscar alguna cosa y te puedo pasar. Más preguntas, Paco, de Miguel Ros, en este caso, que nos pregunta acerca de la existencia o no de escuelas de cábala o escuelas cabalísticas. Por Eh, supuesto que hay, sí, sí, hay diferentes escuelas cabalísticas. Es decir, la cábala no es un fenómeno unitario, al contrario, es un fenómeno muy fragmentario. Igual que encontramos escuelas cabalísticas en la España medieval, encontramos escuelas cabalísticas también en la época renacentista y en la época posterior. Es decir, en lo que es la España medieval se reconocen varias escuelas cabalísticas, la de Castilla, la de Aragón, la de Cataluña y Provenza, y después en la época post medieval se encuentran también otras escuelas bajo el nombre de autores importantes. De la misma manera que dentro de la cábala pues existe toda esta tendencia que es la cábala práctica, es decir, conseguir resultados concretos con la cábala, que se desarrolla también mucho después de la Edad Media en los territorios askenazi, de los askenazim, y también una tendencia o un estudio de la cábala más teórica, más tradicional, más antigua, que es la utilización de los elementos, de este tipo de elementos esotéricos para interpretar la Torá, sin más resultado que obtener un conocimiento profundo de lo que es el texto bíblico, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que hay diferentes escuelas dentro de la cábala, a día de hoy también, ¿no? A día de hoy también. No sé si te contesta la pregunta. yo creo que está bien contestada, Paco. Eh, Qué majo eres. eh, voy a continuar ofreciendo diferentes preguntas. Esta es de Enrique. Bueno, de hecho, debo confesar también que de alguna manera, bueno, saludar a todos aquellos amigos y conocidos de Mozaica que están hoy aquí, ¿no? Que hace pues, sentir esta conferencia más cercana a pesar de que Zoom es un poco rollo. Así que bueno, de Enrique, al que saludamos desde aquí, nos pregunta sobre el origen cabalístico de este árbol de la vida. Si nos Sí, podrías comentar un poco sobre. sí, bueno, el árbol de las Sfirot, ¿no? Bueno, esto evidentemente es muy neoplatónico. Es decir, digamos, a ver cómo lo puedo decir en dos palabras, porque hablar del neoplatonismo en dos palabras es bastante complicado, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas del judaísmo, el judaísmo en la época helenística se come un alimento envenenado, muy dulce pero envenenado, que es el platonismo. El platonismo es estupendo para explicar filosóficamente el judaísmo, pero el problema del platonismo es que tiene, tiene algo que no pega con el judaísmo, y es que el dios platónico es un dios inalcanzable.
Es decir, como todos hemos estudiado en el cole, en el instituto, pues Platón dice que está el mundo de las ideas y luego entre el mundo de las ideas y la humanidad está el horismos, ¿no? Está el abismo. El hombre no puede llegar hasta la divinidad, hasta el mundo de las ideas, ¿no? De ahí viene lo del amor platónico. El amor platónico no es que te has enamorado de una actriz. El amor platónico es que el hombre no puede llegar a la divinidad y la divinidad no se interesa por el hombre. ¿Entendido? Esto es un problema porque, claro, está muy bien, pero cuando quieres poner eso en práctica, cuando vas al templo de Jerusalén y matas un corderito y quieres que Dios te escuche, pues si Dios es un Dios platónico no escucha nada. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que crear diferentes modos de hacer que algo llegue hasta esa divinidad y ponga orden en todo esto, ¿no? Pues se ponen mediadores, Metatrón en la literatura rabínica, el logos, que luego dará lugar en el cristianismo al logos, ¿no? La palabra, señores que bajan y suban, y pues para todo este tipo de cosas. Este platonismo se desarrolla en el siglo IV, siglo V, creando el neoplatonismo, que dice, bueno, realmente de la divinidad no se puede conocer nada, lo que tiene la divinidad son una especie como de emanaciones, y esas emanaciones sí que se pueden conocer. ¿Eh? Es todo lo que se llama el negativismo. No podemos decir nada de la divinidad, pero sí que hay emanaciones. El judaísmo coge digamos, emanacionismo neoplatónico y lo dibuja en un árbol. No podemos conocer a la divinidad, pero sí que podemos conocer a sus emanaciones. Y esas emanaciones son esos elementos, digamos, que describen de alguna manera pues, las características de la divinidad. Keter, Binah, Jochma, todos lo conocéis o muchos lo conocéis. Claro, esto después chocará muchísimo con el Islam, porque la sifa de Dios no se puede conocer, ¿no? No hay descripción, no hay modo de describir a la divinidad, ¿no? Pero bueno, de aquí viene el árbol de las Sefirot, el árbol de la vida, es en definitiva las emanaciones neoplatónicas, no es otra cosa, ¿de acuerdo? No sé si me explico. Más Enrique dice que sí, con lo cual creo que puedes sentirte satisfecho con la respuesta. Me puse muy buena nota, ¿no? Te puse muy buena nota en Me clase, pusiste ¿no? buena nota, me pusiste buena nota. La siguiente no es una pregunta, pero sí una anotación, un comentario de Cintia Gabay, a la cual saludo también desde aquí. Dice que la protección de las uñas y los restos físicos de la persona son una tradición que sigue existiendo. Sí. Sí, sí, sí. Correcto. Como todas las tradiciones que siguen existiendo, con lo que es la protección de los restos físicos, es verdad, porque así aparece en la legislación rabínica. Eso no es un secreto. Lo que ofrece el Zohar es una interpretación esotérica de por qué se hace eso. Y dentro de la interpretación esotérica está también la interpretación mágica. Es decir, digamos que estamos hablando no de lo que dice la legislación rabínica sobre esto, que es cierto, sino cuál es la interpretación esotérica de por qué se hace eso. Cualquier mitzvah dentro del judaísmo, cualquier judío la cumple. Si eres un judío y cumples con el judaísmo, pues cumples determinada mitzvah que te toca en un determinado momento. Lo que te ofrece la Cábala es una interpretación esotérica de por qué haces esa mitzvah. ¿Entendido? Y esto es lo que diferencia de alguna manera, digamos, pues el judaísmo normal del judaísmo de aquel que practica o que sigue pues la vía cabalística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, es así como tú dices, Cintia. Lucía, a la que también aprovecho para saludar desde aquí, nos pregunta en dónde aparece ese conjuro contra Hitler exactamente que habías mencionado antes cuando estábamos hablando de la cábala práctica y mágica. No sé si es para echar mano del conjuro en sí. Tengo el libro, puedo mirar la chuleta, o sea que no. El conjuro en concreto es un texto moderno, lógicamente, porque es de la época de la Segunda Guerra Mundial y se conserva en Jerusalén. Concretamente es una carta conservada
en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Concretamente tienes, bueno, te podría decir esta concreta, pero ahora mismo no la tengo. Se conserva en una carta en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, ¿vale? Pues muy bien, voy a aprovechar mientras, bueno, Lucía dice que no la usará, que era solo por curiosidad, Bueno, esperemos ya Hitler se ha que muerto, sea o sea que así. ya... No, pero digo, a ver, va a cambiar el nombre y a ver qué va a hacer, que trabaja en la universidad, ojo. Bueno, Eh, es mejor hacerse un golem, que es como comprarse una rumba, pero que hace más cosas, ¿no? Aprovechando mientras van saliendo más preguntas, me gustaría preguntarte sobre este último capítulo del libro, ¿no? Donde presentas un poco el desarrollo de esta cábala práctica y esta magia cabalística, ¿no? Pero también presentas el desarrollo teórico de la cábala, ¿no? De la cábala más especulativa y teórica que Sí. nos hace viajar un poco a Tzfat, a Safed, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte un poco sobre ese desarrollo paralelo que después además creo que será el desarrollo del que beberá el hasidismo Ujú. en el judaísmo. Claro. Bueno, en Safed, bueno, judíos exiliados de España después de la expulsión, desarrollan en diferentes lugares de Tiberias, bueno, pues un nuevo modelo cabalístico. Os suena Cordovero y os suena también Isaac Luria, ¿no? Quizás son los dos grandes desarrolladores de la cábala moderna tal y como la conocemos, ¿no? A la cual, bueno, por supuesto no es solo una cuestión de nuevos elementos que añaden a la especulación cabalística medieval, sino, en primer lugar, sistematizan el modelo cabalístico, establecen una sistematización que después va a ser utilizada una y otra vez, y sobre todo, yo creo que lo más importante, le dan un valor ético a la labor cabalística. Es decir, el cabalista, con el cumplimiento de cualquier mitzvah, lo que hace es, de alguna manera, contribuir a que el mal que ha quedado en este mundo, por lo que ellos llaman el sitra achra, ¿no? El lado oscuro, vaya desapareciendo. Entonces, yo creo que sobre todo, quizá aparte del desarrollo teórico en cuanto organización especulativa de todo ese material poti-poti, que es la cábala medieval, etcétera, lo que hacen también es darle un aspecto ético a la cábala, ¿no? Es decir, el cabalista, digamos, es decir, la vida según la cábala, la vida según pues toda esta interpretación esotérica, es una vida judía completa, como es una vida judía completa, pues el que vive de alguna manera, pues siguiendo una interpretación normativa de los preceptos del judaísmo, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, lo que podríamos decir en dos palabras, ¿no? Mm. Por supuesto, es mucho más complicado y de esto beberán muchas comunidades judías en la época moderna, ¿no? Por supuesto. ¿Mm? Sin duda, sin duda. Aprovecho que van saliendo más preguntas. Miguel nos pregunta sobre un aspecto más literario de los textos. Ya has hecho referencia anteriormente a que las diferentes obras fundacionales, por así decirlo, utilizan diferente lenguaje con diferente propósito, ¿no? Pero quizás preguntándote sobre más sobre el aspecto literario y si en todo caso, pregunta si hay alguna intención poética detrás. Eh, bueno, hay textos literariamente muy bonitos. Yo no te sabría decir si a priori hay una intención poética detrás. Lo que sí hay es una tremenda imaginación y hay algunos textos que realmente resultan poéticos. Lo que pasa es que es cierto que los textos cabalísticos en general son duros de roer. Es decir, no están pensados tanto por la forma o la belleza, sino por el contenido que tienen, ¿no? Eso no quita que haya algunos elementos realmente poéticos y bellos, ¿no? Pero no creo que sea tampoco el objetivo primordial de este tipo de textos, ¿eh? No digo que haya una beta en ocasiones, ¿vale? Es lo que podría decir.
Entendido, entendido. Creo que sí, es ciertamente explicativo, ¿no? En este sentido. Eh, Aprovechando que ya lo habías mencionado al inicio, me gustaría preguntarte, Paco, eh, ¿hasta qué punto, ¿no? Cuando presentabas y estabas definiendo un poco la cábala y qué es lo que es, nos decías que es esta vertiente esotérica y mística que convive pacíficamente con su faceta del judaísmo más oficial, ¿no? Y me Sí. gustaría preguntarte sobre este punto, si es tan así, si esta convivencia es tan pacífica, eh, si esto es motivo también de gran división dentro de las comunidades judías y cómo se aproximan ellos a este desarrollo. Bueno, yo creo que esta pregunta realmente, sobre todo, la pueden contestar probablemente mejor aquellos que pertenecen a la comunidad judía, ¿no? Eh, yo creo, sobre todo, que en lo que son las comunidades judías más tradicionales, sí que hay una cierta cabida hacia este tipo de elementos sin demasiado problema, ¿no? Es decir, el estudio de la cábala, incluso dentro de lo que es el rabinismo tradicional, pues no ha sido no ha sido problemático. Es decir, de hecho, digamos, libros como el Zohar se consideran libros, en cierta medida, digámoslo entre comillas, libros revelados, ¿no? Ya sé que esta palabra no debemos utilizarla de la misma manera como la entendemos, pero, pero bueno, se colocan a un nivel normativo semejante a otros libros, digamos, de la tradición rabínica bien asentados, como pueden ser los Talmudim o la Mishnah, etcétera, ¿no? No digo que esto sea generalizado, pero yo creo que sí que es importante, sobre todo, entender que quizá uno de los aspectos más interesantes del judaísmo, pero a la vez menos conocidos, es que el judaísmo permite la convivencia de, digamos, toda esa especulación esotérica y toda esa vida esotérica que otras religiones monoteístas no han permitido tanto. En el Islam, el sufismo hubiera sido la alternativa o sería, digamos, la contrapartida o la alternativa a esto, pero de ninguna manera se ha desarrollado tanto como dentro del judaísmo. Y en el cristianismo esto desapareció muy pronto. Es decir, nunca ha habido un desarrollo de todo esto dentro del cristianismo. Desgraciadamente, a mi parecer, porque creo que este aspecto esotérico da también mucha libertad individual a las personas, ¿no? Y eso yo creo que el judaísmo sí que lo permite. Eh, Sería muy interesante estudiar también cómo la cábala no solo ha influido transitoriamente a la especulación renacentista europea en el siglo XVI y XVII, sino también cómo ha influido e incluso influye inconscientemente en algunas ramas del Islam, sobre todo en el Islam anatolio y en el Islam del norte de Siria, hay algunos elementos esotéricos que no son mal recibidos y que son populares y que conectan en algunos aspectos muy curiosos con el cabalismo judío. Sobre todo lo que es el uso de la gematría, eh, es decir, toda la especulación numérica, la interpretación del Corán como una interpretación numérica, lo que ellos llaman la batinie, ¿no? La interpretación batinie, y que también aparece en algunos lugares dentro del chiismo, ¿no? Dentro de toda esta rama del Islam. Sería también muy interesante de estudiar. ¿Y de qué manera, por ejemplo, estas tendencias han encajado en el Islam o han vivido en paralelo? Bueno, sobre todo digo que son en algunos lugares concretos, pero digamos, todo lo que es el fenómeno del dervichismo en la zona de Anatolia y del norte de Siria y Mesopotamia, pues quizá prácticas cabalísticas o el cabalismo práctico, pues para resolver determinados problemas cotidianos, ¿no? Eh, Sería, yo digo, interesante de estudiar. Creo que es un tema aún no por estudiar. Yo recuerdo hace mucho tiempo en el norte de Siria
en la zona que ya del Tigris, ¿no? Que, bueno, había una plaga de serpientes, había muchas serpientes en un pueblo que se llamaba Malquíe, me acuerdo. Había un montón de serpientes. Y bueno, los del pueblo estaban un poco hartos, yo estaba por allí, entonces los del pueblo estaban un poco hartos y llamaron a unos derviches pues para que sacaran a las serpientes. Y bueno, los derviches utilizando combinaciones combinatorias con el Corán, utilizando elementos muy semejantes a los elementos que vemos en la cábala práctica, pues hicieron ahí una especie como de exorcismo para las serpientes. Y yo lo he visto con estos ojitos que había serpientes por ahí que salían. No me preguntéis por qué, pero es así, ¿no? Es decir, no es tanto, digamos, la anécdota, que eso no importa ahora mismo, sino que realmente en algunos lugares dentro del Islam se utilizan de modo popular pues algunas prácticas, no solo de este tipo teórico de interpretación coránica, sino lo que sería semejante a la cábala práctica, muy semejantes a la cábala judía. Es decir, probablemente hay una influencia, aunque yo creo que no se ha estudiado demasiado. Sería interesante estudiarlo, porque en el Islam sí que aparece esto. Dime. Paco, vamos a ir con la última pregunta, Dime. porque se nos escapa el tiempo. Sí. Última pregunta de José, que pregunta sobre cuál sería el aspecto práctico del conocimiento de las sefirot, además de conocer las emanaciones de la divinidad. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de cábala práctica, la cábala práctica no es que esté relacionada directamente con las sefirot, porque las sefirot al fin y al cabo, o sea, la cábala práctica es más bien la utilización, ¿cómo lo diría yo? La cábala práctica es, si en el Bereshit aparece la creación del mundo por medio de la palabra y por medio de las letras de la Torá, el judío que ha recibido esa Torá en el Sinaí y que sabe interpretarla adecuadamente, es capaz de producir efectos sobre la realidad. Esto no está relacionado directamente con las sefirot, sino que está relacionado más bien con los textos de la Torá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, de la misma manera que Adonai ha creado utilizando las letras del alefato y ha utilizado la palabra, aquel que tiene también, digamos, eso entre manos, puede hacer cosas parecidas a las que ha hecho Adonai, sin ser Adonai, pero las que ha hecho él también, ¿no? Entonces, eso es, de alguna manera, la cábala práctica, resumida, por favor, si me oye cordobero me daría con un palo en la cabeza, pero con razón, además, o Moshe Idel, o Gershon Scholem, pero entendéis un poco lo que quiero decir, ¿no? Es decir, no es tanto, las sefirot son más bien digamos, una interpretación teórica de las emanaciones divinas. Tendría que mirar más exactamente qué es lo que me preguntas, José, pero creo que va más por el otro lado, no lo que quieres decir. ¿Vale? Pues Paco, con esta última pregunta vamos a ir cerrando la presentación de hoy. Decir que el programa de hoy sigue, en 10 minutos tendremos una nueva conferencia, esta vez titulada Literatura contra el olvido, el paradigma de Dora Bruder, con Jordi Martín Lloret, que conversará con Rosa Rey de la editorial Angla. Así que os invitamos, ya que estáis aquí, a quedaros, pero antes, en primer lugar, me gustaría pues, dar las gracias por vuestra participación hoy aquí. Hemos sido un buen número de gente. Gracias por vuestra también interacción en esta conferencia. Felicitar a Paco por esta magnífica obra. No sé, Paco, si es el momento de dar la gran sorpresa al público y decir que hay un pequeño descuento para aquellos que han asistido hoy aquí. Yo vengo, ¿cómo era el que vino ese de... Yo vengo aquí a vender mi libro, ¿no? Sí. ¿Cuándo se va a hablar de mi libro aquí, Paco? No es el caso. Bueno, el libro ya, como ha comentado, bueno, pues está hecho por 3 autores, Francisco El Río, Adelina Millet y Eulalia Bernet. Esto me lo han dicho hoy porque no podían venir los de la editorial, pero vamos, ni mucho menos mi intención es... No, pero Paco, yo creo... No, pero lo digo, para aquellas personas que estén interesadas en comprarlo, pues sí, pueden... Sí, eso me han comentado los de la editorial, pero bueno, eso lo podéis encontrar en la misma editorial, o sea que en la página web.
Y se puede exactamente conseguir a través de la página web. Paco, ha sido un verdadero lujo contar hoy aquí contigo. Esperamos repetir pronto en otras ocasiones durante próximas ediciones de Sefer contigo, porque, bueno, hoy hablamos de Cábala, pero como habéis podido ver, el campo de estudio y de trabajo de Paco es muy extenso y realmente interesante. Así que, Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Víctor. Y bueno, espero sobre todo pues, que esto no haya sido demasiado pesado, porque hablar de cábala a veces puede resultar un poco pesado, ¿no? Y ya digo, intentar hacer que la cábala sea algo entretenido, pues es algo quizá contradictorio, ¿no? No es el objetivo de la cábala ser entretenida, pero sí que es cierto que intentar entender un poco mejor este tipo de fenómenos nos puede dar una visión alternativa también del judaísmo, ¿no? Y una visión interesante que no todo el mundo conoce y que a veces, sobre todo, pues se ve de una manera muy superficial y poco seria, ¿no? No, sin Muchas duda. gracias. No, nos ha permitido acercarnos, como decíamos, a una literatura de muy difícil acceso y para hacer eso, pues es realmente un trabajo para sacarse el sombrero. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis muy buenas tardes y nos vemos durante el resto del Festival Sefer. Hasta luego. Adiós, adiós. Os dejamos con más música de ascensor.